Proverbios, los versos del 22 al 36. Proverbios 8, 22 al 36. El Señor me poseyó al principio de su camino, antes de sus obras de tiempos pasados. Desde la eternidad fui establecida, desde el principio, desde los orígenes de la tierra. Cuando no había abismos, fui engendrada, cuando no había manantiales abundantes en aguas. Antes que los montes fueran asentados, antes que las colinas, fui engendrada, cuando Él no había hecho aún la tierra y los campos, ni el polvo primero del mundo. Cuando estableció los cielos, allí estaba yo. Cuando trazó un círculo sobre la superficie del abismo. Cuando arriba afirmó los cielos, cuando las fuentes del abismo se afianzaron. Cuando el mar puso sus límites, al mar puso sus límites para que las aguas no transgredieran su mandato. Cuando señaló los cimientos de la tierra, yo estaba entonces junto a él como arquitecto. Yo era su delicia de día en día, regocijándome en todo tiempo en su presencia, regocijándome en el mundo, en su tierra, y teniendo mis delicias con los hijos de los hombres. Ahora pues, hijos, escúchenme, porque bienaventurados son los que guardan mis caminos. Escuchen la instrucción y sean sabios, y no la desprecien. Bienaventurado el hombre que escucha, velando a mis puertas día a día, aguardando en los postes de mi entrada, porque el que me halla, halla la vida y alcanza el favor del Señor. Pero el que peca contra mí, a sí mismo se daña. Todos los que me odian aman la muerte. Vamos a orar. Mi Dios, te damos tantas gracias por permitirnos escuchar tu palabra, Dios. Padre, qué gran regalo que podemos venir juntos un domingo más como iglesia para no simplemente congregarnos, pero someternos a tu palabra, Dios. Qué regalo que tú nos congregues para enseñarnos, que tú nos traigas para hablarnos, que tú nos reúnas para mostrarnos más de tu belleza. Así que, Padre, rogamos que nos recuerdes que venimos a ser asombrados, no por la sabiduría de un hombre, pero por la sabiduría del Dios que se hizo hombre. Venimos a ser cautivados, no por las noticias del día a día, pero por aquel que gobierna cualquier noticia de toda esta creación. Queremos ser maravillados, Dios, con que todos aquí somos faltos de conocimiento, pero venimos a ser maravillados con aquel que no en ninguna manera le falta conocimiento. Así que, Padre, rogamos que tú nos visites y nos des una perspectiva más del por qué te necesitamos y del por qué nos has venido a rescatar. Gracias por Cristo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Pueden tomar asiento, familia. Seguro puedes estar de acuerdo conmigo que por lo general nosotros somos personas que buscamos a otros por su experiencia, por su conocimiento. Somos personas que obviamente seguimos a otros porque tienen una trayectoria de que han hecho bien las cosas. Somos personas que, por ejemplo, en medio de una enfermedad, lo que tratamos de hacer típicamente es buscar un doctor que tenga una especialización en mi enfermedad. Vamos a buscar a un doctor que tenga no simplemente la especialización en eso, pero que tenga un historial de que ha tratado con esta enfermedad la cual yo tengo. Si nos vemos metidos en un lío legal, tú no vas a buscar un abogado cualquiera. Tú buscas un abogado que tenga un historial de haber defendido bien a sus clientes. Si tú quieres estudiar, por lo general lo que se dice es, tú no vas a la universidad porque tiene una universidad un nombre. Tú vas a la universidad ¿por qué? Por su faculty, por la facultad. Tú vas a estudiar algo y tú dices, ¿qué profesor me va a enseñar lo que yo quiero estudiar?
Tú no vas a un seminario, iba a decir, aunque yo fui a un seminario buscando a los profesores, pero tú no vas a una universidad simplemente porque tiene un buen nombre. Ojalá que no. Tú vas a una universidad porque tú has hecho, primero que todo, una investigación de lo que tú quieres estudiar y después has visto ahí en el FIO, en Estados Unidos, si vas a estudiar, tú dices, pero ¿qué universidad tiene los mejores maestros para lo que yo quiero estudiar? Allá es donde yo quiero ir. Bueno, nosotros somos personas entonces que buscamos consejo, buscamos dirección, buscamos ayuda de personas que pues tienen conocimiento, saben lo que van a enseñarnos o a decirnos, tienen cierta experiencia la cual nos va a decir lo que tenemos que hacer para ayudarnos. Ahora, déjame hacerte una pregunta que no tiene que ver tanto con tu educación, tu salud, ni si están metidos en problemas legales. Tiene que ver con lo que es más importante y es tu vida, pero tu vida espiritual. ¿A quién le confías toda tu vida? Realmente si tú te pones a pensar, ¿a quién yo puedo entregarle toda mi vida? Aquí está, te confío. ¿A quién es esa persona a la cual tú confías con toda tu vida? ¿Quién te ayuda en momentos donde tú ves que hay cosas que ordenar en tu vida espiritual y en tu misma vida? ¿Quién es esa persona que tú confías para que te aconseje con direccionar tu vida, con guiarte? ¿Quién puede aconsejarte, pero no simplemente para darte buenos consejos, buenas motivaciones, pero que sus consejos realmente impartan vida, no simplemente información? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, haz esto y ya. No, es consejo que al tú escucharlo y practicarlo, ¡boom! Fruto, vida. ¿Quién es esa persona? ¿Quién es ese al cual tú confías? Ahora, ¿quién tiene control y conocimiento de absolutamente toda tu vida? Lo que has vivido, lo que estás viviendo y lo que vivirás. ¿Quién es esa persona a la cual tú dices, mira, tú sabes mi historial? Tú sabes desde el momento que nací y mucho antes que esto, pero de lo que ha pasado antes, lo que está pasando ahora y aquello que me da ansiedad o temor que yo desconozco, tú sí sabes lo que podrá pasar el próximo año si tú lo permites. Obviamente todo esto es que solo hay uno que sabe todo esto y solo uno que puede aconsejarte para darte vida verdadera. Solo hay uno que te guía verdaderamente y este es Dios. Él es el único que te conoce perfectamente. Él es el único que no simplemente te pensó antes de la creación, te formó, te dio vida, pero te sostuvo, te sostiene ahorita mismo. Si eres creyente, te redimió, te salvó. Entonces, ¿quién mejor que nuestro Dios soberano y sabio para confiarle todo asunto de nuestra vida? Ahora, no simplemente es decir esto, pero aquí es donde yo quiero hacer un énfasis a lo largo de esta prédica, es ¿lo crees? Es muy fácil decir esto y decir, sí, es Dios quien conoce mi vida. Sí, yo sé que es Dios quien me puede ayudar. Yo sé que es Dios quien me puede guiar. Ok, ¿lo crees, pero lo crees para vivirlo? Y no simplemente lo crees para vivirlo, pero ya estamos a punto de terminar el 2024, si Dios lo permite. Y aquí es donde yo mismo me hago estas preguntas de autoexaminación y no simplemente espero un nuevo año, si Dios permite, pero evalúo este año. ¿Has creído y has vivido según la sabiduría de Dios este año? Y tú te examinas y te preguntas, ¿será que realmente yo he probado esto? Pero también, si Dios lo permite y pasamos al 2025 y estamos vivos, ¿buscarás del consejo sabio, perfecto, del Dios sabio para ordenar tu vida y mi vida? Lo buscaremos intencionalmente, apasionadamente, porque sabemos, no simplemente de mente, pero sabemos de corazón que solo hay uno que me guiará, solo hay uno que me da vida, solo hay uno que sabe lo que yo necesito y lo que yo necesito es más de Él. Entonces, yo quiero aconsejarte esta mañana. Quiero aconsejarte a que junto con Salomón tú puedas confiar que la sabiduría del Señor es eterna y la sabiduría del Señor es vida. Y yo quisiera que no simplemente se quede en meros conceptos teológicos y bíblicos que están ahí obviamente, pero que Dios haga un milagro y realmente tú digas, yo quiero creer para vivir que su sabiduría es eterna. Y no simplemente que es eterna, pero que su sabiduría es vida. Y precisamente yo estoy buscando vida. Y yo quiero esta sabiduría. Entonces vamos a ver esos dos puntos. Primero que todo, la sabiduría del Señor es eterna. Y segundo, vamos a ver que la sabiduría del Señor es vida.
Así que vamos a comenzar con esto que es la sabiduría del Señor es eterna. Déjame recordarte que Pastor Luis predicó la semana pasada sobre los atributos de la sabiduría. O sea, es como que tratar de, Salomón, mostrarte la belleza de la sabiduría, te muestra sus atributos, muestra las virtudes de ella y muestra los beneficios de la sabiduría. Se supone que la semana pasada tú quedaste así, como se dice, no sé si se me vino a la mente eso, como tirando la baba por la sabiduría. Estás enamorada de ella. Tú estás realmente diciendo, wow, qué beneficios me da, qué virtud es la sabiduría, qué atributos tiene ella. Y se supone que al salir de acá nuevamente, nosotros, como Pastor Luis nos preguntó, no simplemente es mirar la sabiduría y admirarla. Se supone que esta semana, si seguimos el consejo de la predicación de Pastor Luis y su enseñanza, no simplemente fue, wow, Él nos mostró sus atributos, sus virtudes y lo que me da, los beneficios, pero me quedé meramente como aquel que admira desde lejos. ¿Cómo esta semana no simplemente tú la admiraste, pero la buscaste, la amaste? Y no simplemente es que la buscaste y la amaste, pero viviste para ella esta semana. Viviste para aquella sabiduría esta semana y dijiste nuevamente, no quiero quedarme meramente admirándola. Y como dijo Pastor Luis, quedándome simplemente diciendo con un wow, ¿qué sabiduría? Wow desde la distancia, o más bien nuevamente, esta semana buscaste su sabiduría continuamente. Te preguntaste antes de cualquier decisión, ¿es esto sabio o no es sabio? Después de una decisión, ¿fue sabio o no fue sabio? Al recibir un consejo, ¿es esto de Dios o no es de Dios? Al ver algo, ¿fue esto de Dios o no es de Dios? Al decir algo, ¿lo dije bien a la manera de Dios o no lo dije bien? Mira, esas son las preguntas que nos van a llevar a aplicar lo que hemos estado hablando a lo largo de Proverbios, porque nuevamente el peligro que Pastor Luis nos dijo la semana pasada es este. Nosotros no estamos buscando conocer más la sabiduría de Dios para quedarnos meramente admirándola. No estamos ni siquiera tratando de formar un club de fans de la sabiduría de Dios. Ustedes saben, ¿recuerdan? No sé cuántos de ustedes fueron fans o parte de un club de fans. Yo no, pero quizá algunos sí. Pero algunos fuéramos fans de un equipo de fútbol. ¿Y qué hacíamos? Poníamos los afiches en las paredes, si le dejaban los papás. Yo colocaba de mi equipo en Colombia, en Bogotá, yo lo ponía en mis afiches y yo juraba, yo era un fan. Pero pregúntame si yo conocía a alguno de esos jugadores. No conocía a ninguno de esos jugadores. Simplemente los tenía en las paredes y simplemente decía, ese es mi equipo. Ahora, ¿cuántos de nosotros colgamos en nuestras paredes la sabiduría de Dios? Y lo que queremos no es que tú seas un fan de la sabiduría. Lo que deseamos es que tú te conviertas en lo que ya eres por gracia, un hijo de la sabiduría. Que no te quedes desde afuera con letreros de la sabiduría, pero que te mudes a la casa de la sabiduría. Que no simplemente veas pasar la sabiduría y decir, wow, buena señora sabiduría, más bien le digas, ven, guíame, quiero caminar contigo. Nuevamente, no queremos estudiar la sabiduría de Dios simplemente para tomar notas de ella y que se queden guardados en un cuaderno. Nosotros no queremos hacer nada de esto, es más, queremos más bien vivir con ella. Eso es lo que Salomón ha estado diciendo a lo largo de Proverbios a sus hijos. Escúchenla, vivan con ella, conózcanla personalmente y no simplemente con información de lo que ella es. Y no simplemente conózcanla, pero sean cambiados por ella. Sean cambiados al mirarla, contemplarla y desearla. Es un anhelo del alma que mira la sabiduría y dice, yo no simplemente quiero decirte qué hermosa y sabia eres, yo quiero vivir como tú vives. Yo quiero pasear contigo, quiero venir ante ti para que tú me formes cada vez más. ¿Por qué? Porque no hay nada mejor que la sabiduría de Dios. Absolutamente nada mejor. Y lo que hace Salomón en estos versículos del 22 al 36 es como de alguna manera poner edad a la sabiduría. A lo largo de estos proverbios, Salomón nos ha presentado a la sabiduría como esta mujer hermosa, esta mujer que realmente habla sabiamente, aquella mujer que realmente queremos estar, seguir, queremos enamorarnos de ella, queremos hacer un pacto con ella. Pero lo que hace Salomón aquí es como que ponerle edad a esta sabiduría. No es cualquier jovencita, por así decirlo. No es cualquier principiante.
No es aquella que de alguna manera comenzó a hacer algo de repente. No, tiene su historial, tiene sus credenciales, tiene su historia, tiene su experiencia. Y lo que hace Salomón de una manera preciosa es mostrar la sabiduría, pero no nos muestra la sabiduría como que si fuera un concepto. Nos muestra la sabiduría para que veamos al Dios sabio. Y al ver al Dios sabio, entonces lo que hacemos es no simplemente mirar la sabiduría y mirar su valor, pero miramos al Creador y decimos cuán valioso Creador y sabio Creador nosotros tenemos. Lo que hace Salomón aquí nuevamente es ayudarnos a entender a lo largo de Proverbios por qué voy a escuchar la sabiduría. ¿Por qué le voy a dar mis oídos? ¿Por qué voy a poner mi vista sobre ella? ¿Por qué voy a seguir por sus caminos? Y Salomón lo que hace es decir, ¿sabes por qué? Porque ella reina. Porque ella es sabia siempre. Porque ella no comenzó a ser sabia. Ella es sabia. Porque al final no estamos hablando de meramente ella como sabiduría. Estamos hablando de él como el sabio que contiene y tiene sabiduría. Entonces, nuevamente lo que hace Salomón aquí es colocar una distancia enorme. Si nos ha estado acercando a la sabiduría, lo que hace Salomón en estos versículos es decir, mira que estás bien cerca de la sabiduría, excelente. No simplemente mira a los ojos, pero mira la sabiduría como aquella que está bien distante, no porque está separada de ti, pero porque la sabiduría nuevamente tiene días eternos, tú no. Tú fuiste creado. La sabiduría de Dios es eterna, como vamos a ver. Entonces, pone una distancia entre ella, la sabiduría, y nosotros. Nos ubica de alguna manera al decirnos, tú necesitas la sabiduría no te necesita a ti. No simplemente que nos ubica, pero se engrandece. Hace la sabiduría grande. ¿Para qué? Para que nos deje como pequeñitas hormiguitas, bien situadas, y nos demos cuenta que aquí ninguno es tan sabio como Dios. Que aquí ninguno le va a dar un consejo a Dios. Que aquí ninguno va a tratar de entender lo que está pasando en la vida como Job, para que al final Dios le pregunte a Job, ¿y dónde estabas tú cuando yo creé todo? Ahora, yo te hago las preguntas a ti. La sabiduría de Dios ha estado con Dios siempre. Y lo que hace la sabiduría en estos versículos es mostrarnos nuevamente que nosotros somos pequeñitos, pero que Dios es bien grande. Nos cuenta de alguna manera la relación que la sabiduría de Dios ha tenido con Dios siempre. ¿Para qué? Para que tú y yo digamos, yo quiero esa relación. Yo veo cómo ellos están, veo cómo se relacionan. Bueno, cuánto más nosotros entonces buscar diariamente una relación creciente con el Señor. Entonces nos presenta de alguna manera una imagen gloriosa que lo que se supone que debe hacer es tocar las fibras más profundas de nuestro ser y recordarnos, hemos sido creados para esto. Se supone que al leer la grandeza de la sabiduría de Dios, lo que hacemos es que nuestro corazón, falto de sabiduría, diga, para esto he sido creado. ¿Para qué? Para contemplar su grandeza, para admirar su grandeza, para ser dependientes de Él, para ser necesitados de Él. Nuevamente, la sabiduría en estos versículos lo que hace es engrandecer a Dios, no para que tú corras de Él, pero para que tú te acerques a Él, para que tú te enamores de Él, para que recuerdes que tú eres una criatura necesitada del Creador, pero como criatura Dios te ha rescatado y te ha adoptado como hijo por medio de Cristo, el sabio. ¿Para qué? Para que tú lo anheles, para que tú lo busques. Entonces, al examinar tu vida y tu propio corazón, tú tienes que preguntarte lo siguiente a la luz de estos versículos que Salomón dice. Y esos versículos lo que te van a hacer preguntar es, ¿estoy yo creciendo en compromiso con la sabiduría de Dios? ¿O estoy yo creciendo en un compromiso por mi propia sabiduría? Es decir, ¿hago mi vida según el plan de Dios y la sabiduría de Dios? ¿O estoy viviendo mi vida según mi plan? ¿Estoy yo tomando un lugar que no me pertenece? El decir, yo puedo solucionar mis problemas, yo puedo hacer lo que yo quiera, yo puedo manejar mi vida como yo quiera, yo puedo hacer lo que yo quiera, o realmente me he ubicado ante aquel que me dice cómo se vive, cómo se busca la verdadera vida en Él. Entonces, ¿cómo interpretas los diferentes acontecimientos en tu vida? ¿Cómo tú los interpretas? ¿Cómo interpretas los acontecimientos buenos de tu vida? ¿Por qué fueron buenos?
¿Cómo los interpretas que son buenos? Ahora, ¿cómo interpretas los acontecimientos malos de tu vida? ¿Por qué fueron malos? ¿Por qué son malos? ¿Y cómo interpretas entonces los acontecimientos que no son tan buenos? ¿Cómo tú interpretas todo esto a la luz nuevamente de qué? ¿De la sabiduría de Dios o de tu propia sabiduría? ¿Es bueno porque tú dices que es bueno? ¿O es malo porque tú dices que es malo? ¿O es más o menos porque tú dices que es más o menos? Bueno, lo que hace esos textos y ese texto es nuevamente recordarnos que hay uno que es el creador. Hay uno el que dice es bueno o es malo. Y cuando tú te ubicas en lo que Dios dice que es bueno y lo que es malo, nuevamente al final vas a encontrar lo que estás buscando y es vida. Ahí se encuentra la vida, cuando seguimos el plan de Dios a la manera de Dios. Entonces, ante la duda, la preocupación de nuestros días o aún la incertidumbre de qué pasará si yo logro terminar este año o no y qué pasará el próximo año, ante las incertidumbres de lo que pueda pasar, ¿sabes qué es lo que necesitamos en realidad? Un fundamento, un piso seguro, un colchón fuerte, pero no porque te duele la espalda. Un colchón fuerte porque tú necesitas descansar. Necesitas descansar en aquel que lo gobierna y lo controla absolutamente todo. Nosotros necesitamos descansar precisamente en el sabio Dios. Y esto es lo que Salomón está tratando de hacer en esos versículos. Está tratando de animar a sus hijos al final a que entiendan que tú necesitas la sabiduría de Dios para que te transforme, que tú necesitas la sabiduría de Dios para que puedas caminar en lo que es el camino de la vida, que tú necesitas desear, conocer, confiar y compartir precisamente ¿qué? Esta misma sabiduría de Dios. Eso es lo que nosotros somos, agentes cambiados por la sabiduría de Dios o rescatados, ¿para qué? Para anunciar la sabiduría de Dios. Estamos en esta creación por gracia de Dios para conocer su sabiduría y para dar a conocer su sabiduría. Estamos aquí para Él y por Él, no para nosotros y por nosotros. Entonces, ¿cómo es que Salomón llega a decir que la sabiduría estaba desde antes? Salomón dice, ella fue establecida, ella fue engendrada, yo estaba allí. ¿Cómo es y cuándo es que la sabiduría de Dios comenzó? ¿Cuándo surgió la sabiduría de Dios? Bueno, esta parte yo la quiero hacer lo más simple posible porque han habido varios debates si es que la sabiduría de Dios fue creada o no fue creada. Bueno, en realidad lo que nosotros estamos hablando aquí, aunque Salomón está hablando de diferentes maneras, que fue establecida, fue engendrada, realmente es una idea de que la sabiduría de Dios, primero que todo, nunca fue engendrada, ni surgió de la nada, ni fue engendrada por sí misma. Es decir, la sabiduría no es un concepto que apareció de la nada. Oh, sabiduría, y ahí está. No, más bien lo que hemos dicho es a lo largo de la historia es que la sabiduría es un atributo de Dios. Dios es sabio. Por lo tanto, como atributo de Dios siempre ha sido una posesión de Dios. Dios nunca comenzó a ser sabio. Él siempre es sabio y nunca dejará de ser sabio. Él es siempre y será siempre sabio. Como atributo de Dios es algo que Él ha poseído, Él ha tenido por siempre. Él ha sido sabio. Lo que pasa nuevamente es que más bien, lo que Salomón nos quiere decir aquí, es que más bien su sabiduría fue exhibida, fue mostrada. No fue engendrada en el sentido de que de repente surgió, es más bien fue lo primero que se evidenció. Lo que nosotros podemos contemplar, lo que nosotros podemos ver es que Dios es sabio. Y como sabio nuevamente ha creado lo que nosotros hemos visto. Ahora, déjame darte una breve definición de lo que yo creo que es la sabiduría. La sabiduría es la expresión de la perfección del Señor, quien hace todas las cosas con sabiduría. La sabiduría es la expresión, de aquí donde yo tengo en mente estas palabras de establecida, de engendrada, ahí estaba yo, es más bien su sabiduría, es su expresión, es su manera de evidenciar quién Él es. Su sabiduría no tuvo comienzo en el sentido de que en algún momento Dios no fue sabio, más bien es su expresión, dejarnos saber a nosotros que Él es perfecto y que Él hace todas las cosas con sabiduría. Ahora, si esta definición no es correcta, yo creo que la de Pastor John Piper sí es correcta. Dame a decirte lo que él dice. La sabiduría divina es el conocimiento perfecto de los hechos, la comprensión perfecta de las circunstancias y la determinación omnipotente que juntas lograrán cumplir sus objetivos justos y deseados. Es decir, la sabiduría de Dios tiene como propósito llevar a cabo sus propósitos. Y como es sabiduría de Dios, logrará cumplir sus propósitos.
La sabiduría de Dios es esta expresión entonces que muestra que Él es sabio, que todo lo que pasa en esta creación y en tu vida, lo bueno y no lo bueno, pasa por la sabiduría de Dios. Y nuevamente, eso hay que creerlo, pero creerlo para vivirlo, para descansar y decir, es cierto, todo lo que pase aquí no le toma por sorpresa a Él. No le informa a Dios, más bien Dios como sabio usará todo lo que pase en mi vida para que yo conozca que Él ha sido sabio, que Él es sabio y que Él seguirá siendo sabio. Por eso es que Salomón usa una serie de diferentes palabras para que tú mires la eternidad de Dios al ser el eterno sabio. Lo que hace Salomón aquí, como Leandro lo leyó, yo creo que me encantó como hizo énfasis en cada una de esas palabritas. Si tú tienes tu Biblia, subráyala, porque Salomón está yendo de diferentes maneras para que tú veas la eternidad de la sabiduría de Dios. Él usa diferentes cosas, como por ejemplo, él usa un adverbio antes, él usa una preposición desde, y él usa una conjunción cuando. Déjame leerlos juntos para que tú entiendas lo que yo estoy diciendo y que tú veas la eternidad de la sabiduría de Dios. Salomón, por ejemplo, dice, me poseyó al principio de su camino, está hablando de la sabiduría, antes de sus obras de tiempos pasados. Yo subrayé antes. Desde la eternidad fui establecida, desde el principio, desde los orígenes de la tierra, cuando no había abismos, cuando no había manantiales, cuando Él no había hecho aún la tierra y los campos, ni el polvo primero del mundo, cuando estableció los cielos, cuando trazó un círculo sobre la superficie del abismo, cuando arriba firmó los cielos, cuando las fuentes del abismo se afianzaron, cuando al mar puso sus límites, cuando señaló los cimientos de la tierra. Ahora, yo no sé, y obviamente una lectura tan rápida, yo quiero que tú vayas a tu casa y cada uno de estos lo leas y pauses. Porque nuestra mente finita no logra comprender la mente infinita de Dios. En nuestro mundo veloz, rápido, dale, ya son las 11:53, Michael, tienes 17 minutos, termina, y uno va corriendo con este afán y se pierde de la eternidad mostrada en esta palabra escrita. Y se supone que al leer estas cosas tú tienes que asombrarte de que antes de todo esto Dios existía, porque siempre ha existido. Su sabiduría no fue creada por nadie, ni tiene límites, ni tiene tiempo. Ella siempre es. Él hizo la tierra sabiamente. Él creó absolutamente todo sabiamente. Él puso parámetros sabios a esta tierra. Hay personas que se preocupan si la tierra se va a acabar por X situación. Espérate, Dios ya sabe cuándo y cómo se va a acabar. Yo no soy nadie para saber cuándo se va a acabar. Yo sé que Él sabe cuándo se va a acabar. Mi descanso entonces viene que Él siempre ha tenido sabiduría y siempre es sabio con todo lo que hace. Él es sabio desde la eternidad y será sabio para la eternidad. Por eso es que la sabiduría es la única que dice, allí estaba yo. Yo estaba junto a Él como arquitecto, o podríamos decir como instrumento. Entonces, si un joven le preguntara a Salomón, ¿por qué yo tengo que escuchar esa sabiduría que tú me hablas? Salomón le responde, porque ella siempre ha estado y tú fuiste creado. Es como cuando las personas mayores, tú vas a dar un consejo. Mira, ¿qué debo hacer con esto? Te voy a decir qué debes hacer porque yo ya lo he hecho. Yo quiero escuchar. Yo siempre quiero escuchar a personas mayores porque yo quiero aprender, porque yo sé dónde yo estoy. Yo sé que no he vivido unas cosas, pero quiero rodearme de personas sabias, mayores, que me digan, yo soy tu futuro. Entonces escucha, yo escucho. Bueno, cualquier persona que le preguntara a Salomón, ¿por qué yo tengo que escuchar esto de la sabiduría de Dios? Salomón le diría nuevamente, porque ella estaba ahí. Porque ella siempre ha estado con Dios como instrumento, como arquitecto. Ella estaba antes de todo lo creado, porque la sabiduría siempre ha estado con Dios. Ella creó las cosas, Dios las creó por medio de ella. Todo lo creó bueno, todo lo creó en su momento. No hay absolutamente nada que en la creación de Génesis 1 y 2 tuviera que ser corregido, arreglado, mejorado. Absolutamente nada. Lee esto de Proverbios 8 y ve a Génesis 1 y 2 para que tú veas que Dios lo creó sabiamente y muy bueno. Ahora bien, hubo una parte de la creación después de Génesis 1 y 2
Llegamos a Génesis 3, donde algo pasó, y es que el pecado, el mal, manchó y entró y torció lo bueno de la sabiduría de Dios, lo bueno de la creación sabia de Dios. Ahora bien, yo quiero ayudarte a entender algo. Y es que aún en la caída de Adán y Eva, ahí cuando todos heredamos una naturaleza caída, cuando nos inclinamos hacia el mal, eso mismo estaba escrito en el plan sabio de Dios. A él no le tomó por sorpresa que Adán y Eva hayan pecado. Y él no dijo, se me escapó esta. ¿Qué hago? Voy a ver qué voy a hacer, porque como yo era sabio, pero se me confundió esa parte, ese no es Dios. Dios sabio lo sabe todo. Y aún permitió la caída para nuevamente mostrar su sabiduría. ¿Y cómo fue que Él mostró su sabiduría? Precisamente estamos celebrando Navidad. ¿Por qué? Porque el Dios sabio envió al Hijo sabio. Y precisamente esto es lo que Pablo dice. Mira, ve conmigo rápidamente a 1 Corintios. Yo quiero que veas el capítulo 1, tú veas los versículos del 26 al 31, 1 Corintios capítulo 1, 26 al 31. Yo lo voy a leer para que tú entiendas que aún después de lo bueno que vino lo malo en Génesis 3, Dios tenía un plan de redimirnos, de salvarnos, como conforme el sabio Cristo. Dice Pablo en 1 Corintios 1, 26. Pues consideren, hermanos, su llamamiento. Aquí está. No hubo muchos sabios conforme a la carne. Si tú eres creyente, no eres creyente porque eres muy sabio. Porque precisamente si te crees sabio ante Dios, no eres creyente. Ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Esto no se trata de poder, ni de riqueza, ni de posición. Se trata de ubicarte ante el sabio Dios. Sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Pero por obra suya están ustedes en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios, y justificación, y santificación, y redención, para que tal como está escrito, el que se gloríe en el Señor. Cuando tú lees entonces, esto es Salomón, de su sabiduría, de su grandeza, la mirada tiene que quedar en su belleza y en su grandeza y no en ti, no en mí. Nos quedamos observando cómo este Dios perfecto, que aún en la caída no manchó su plan de redención, sino que llevó a cabo exhibir lo que Él ya había escrito desde la eternidad. Nuevamente, su sabiduría es la expresión de lo que Él es y hace perfectamente. ¿Y esto qué es? Es el plan de salvación. Dios nos redimió, nos rescató, no porque fuéramos muy sabios, no porque hemos llegado a nuestra vida, X edad, siendo muy sabios, pero al contrario, miramos muchos actos de necedad, muchos actos de estar en contra de Dios, pero Dios nos rescata, Dios nos salva, Dios nos perdona. Entonces, en lo peor aún de nuestra vida, en lo más malo, en el pecado o en la angustia, Dios siempre tiene un plan sabio para redimir y mostrarse como el soberano Dios que Él es. Entonces, nosotros necesitamos de Cristo. Nosotros necesitamos del sabio Dios. Tanto así que si Salomón exalta la sabiduría, Salomón dice que ella fue arquitecto de Dios en la creación. La sabiduría dice es la delicia de Dios de día en día. Salomón dice que la sabiduría se regocija en la presencia de Dios y la sabiduría se regocija en la sabia creación de Dios. ¿Qué es lo que se dice de Cristo entonces? Porque aquí lo que tenemos es no necesariamente una alusión a Cristo, pero sí podemos ver que Salomón exalta la sabiduría de tal manera. Nosotros vemos que exalta a Dios, pero ¿cómo es que Cristo es exaltado? Bueno, nosotros ya lo leímos hace unos domingos atrás, pero el autor de Hebreos dice lo siguiente: en estos últimos días Dios nos hablaba por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien también hizo el universo. Salomón habla de la sabiduría como estando allí, como instrumento en las manos de Dios para crear todas las cosas de Dios. El autor de Hebreos dice, no es solamente una sabiduría, es que quien creó el universo es Cristo. Él hizo absolutamente
todo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por las palabras de su poder. Cuando miramos Proverbios 8 y miramos la sabiduría de Dios, lo que tenemos que hacer es mirar no simplemente la sabiduría de Dios como la expresión de su perfección, pero tenemos que mirar rápidamente a Cristo, quien es la expresión de la hermosura, la belleza, la perfección de Dios, quien hizo absolutamente todas las cosas. Entonces, ¿cómo vivir descansando en el sabio Dios con nuestro sabio Salvador? Unas cosas que este proverbio, estos versículos nos muestran es que nosotros necesitamos descansar. Pero nuevamente necesitamos descansar en este sabio Dios. Necesitamos descansar en aquel que creó absolutamente todas las cosas, que Él tiene control de absolutamente todo. No busques vivir parte de tu vida siendo gobernada por Dios cuando en realidad toda tu vida debe ser gobernada por Dios. No busques la sabiduría de Dios para ciertas áreas de tu vida. Busca la sabiduría de Dios para toda área de tu vida. Deleítate no en cierta parte de conocer a Dios, deleítate en que Dios te conoce para que seas formado más como Dios. No es departamentalizar cierta área de tu vida para que seas más sabio, es ser sabio en toda área de tu vida. Sea que estés casado o no estés casado, seas padre o no seas padre, toda área de tu vida que luzca cada vez más como Cristo. Entonces toma tu oportunidad que Dios te ofrece para ordenar tu vida. Toma tu oportunidad nuevamente para cuando la sabiduría hable, tú escuches. Tú escuches. ¿Por qué? Porque ella es la única que tiene autoridad para decir, escúchame. Escúchame, muchacho. Porque yo estaba ahí con Dios. Yo soy el agente en las manos de Dios. Yo soy quien te va a instruir. Por lo tanto, escucha lo que Dios tiene que decirte. Y lo que Dios tiene que decirte es su expresión de su sabiduría. Y como Dios expresa su sabiduría, obviamente es por medio de la palabra. Pero Dios va a usar personas en tu vida, como tus pastores que te aman, que velan por ti, que oran por ti y que muchas veces te van a decir o te vamos a decir, genial, qué bendición que Dios esté haciendo que tu vida esté creciendo. Y muchas veces te vamos a animar a decirte, confía en Dios, Dios está contigo, sigue mirándole a Cristo, pero muchas veces te vamos a decir, arrepiéntete, sigue a Cristo. Pero no hay nada mejor que en estos momentos cuando necesitemos escuchar de la sabiduría de Dios por medio de su palabra y por medio de otros como pastores o líderes, que cuando tengan que confrontarnos o decirnos, nos recuerden, pero todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Esa es la sabiduría de Dios que dice que hay que cambiar, que dice que hay que confiar y esperar, pero a la misma vez te dice, recuerda, ¿quién soy yo? Yo he estado con Dios, yo soy el Dios eterno, yo estoy contigo, el Dios sabio, por tanto, confía en sus planes que son buenos. ¿Por qué? Porque sus planes no simplemente son eternos, pero sus planes te dan vida. Y aquí es cuando Salomón ahora ya va a empezar a hablar y dirigirse nuevamente, después de exaltar la sabiduría eterna de Dios, después de que nosotros nos veamos bien pequeñitos, él ahora comienza a decir nuevamente a los hijos, escuchen, escuchen. Nuevamente es obvio que necesitamos de esta sabiduría. La sabiduría del Señor lo que va a hacer es va a apelar a nuestro corazón. Ya va a llegar a lo más profundo de nuestro ser. ¿Por qué? Porque ella como instrumento de la creación, ella, la sabiduría, es aquella que viene a nuestro corazón para que nosotros cambiemos de necedad y sigamos la verdad. Es la sabiduría de Dios la que viene y cambia un corazón que es de piedra para hacerlo de carne. Nos regenera por medio del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que sabiamente, por su sabiduría, podamos decir, yo necesito a Cristo. Es imposible que yo siga viviendo esta vida sin Cristo. Esto es sabiduría de Dios. Nadie es tan sabio como para decir yo necesito de Cristo, sin la ayuda del sabio Cristo. Necesitamos su sabiduría que nos dirija, que nos guíe, que nos muestre nuevamente que necesitamos de ella para que ella nos diga cómo andar, cómo busco más de la sabiduría y de este glorioso y verdadero Dios. ¿Cómo hago estas cosas? Ahora, déjame hacerte una pregunta. ¿Cómo tú buscas gozo? ¿Cómo tú buscas una bendición? ¿Cómo tú buscas la felicidad? Porque nuevamente las cosas temporales y terrenales pueden darte cierto gozo, cierta felicidad, pero son terrenales y son temporales. Pastor Luis ha dicho algo y es que una bendición es todo aquello que me acerca más a Dios. Porque hoy en día si a todos le damos una bendición, aunque te aparte de Dios, eso no es una bendición.
Una bendición es todo lo que me acerque más a Dios. Y una bendición no es todo lo bonito, en el sentido de que todo va a estar bien. Todo lo que me acerque más a Dios, cualquiera que sea la situación, y me acerque a Dios, me asemeje a Dios, eso es una verdadera bendición. Entonces, ¿cómo busco esta verdadera bendición? ¿Qué necesito? Bueno, la sabiduría de Dios. ¿Y por qué? Bueno, porque la sabiduría de Dios es eterna y nos habla y nos muestra que en ella hay gozo. Por eso Salomón dice, ahora pues hijos, escúchenme. Porque bienaventurados son los que guardan mis caminos. Escuchen la instrucción y sean sabios y no la desprecien. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas día a día, aguardando en los postes en mi entrada. Porque el que me halla, halla la vida y alcanza el favor del Señor. ¿Cómo yo recibo entonces esta sabiduría? ¿Y cómo yo recibo nuevamente el ser más como Cristo por medio de su sabiduría? Bueno, Salomón nos da 3 acciones. Y yo sé que las acabo de leer, pero te las voy a mencionar. Primero es escucha la instrucción de la sabiduría. Tienes que escuchar. 2 veces la repite Salomón en el versículo 32 y el versículo 33. Escucha, hijos míos. Escuchen, escuchen. Escuchen la instrucción. 2 veces Salomón repite que nosotros tenemos que escuchar. Pero ahora, yo quiero ir un poco más allá. Escuchar es entender. Porque posiblemente tú me estés escuchando ahora. Pero si yo pausara y dijera, como hago a mis hijos, ¿qué acabo de decir? Escuchar es entender, no simplemente prestar oído. Escuchar lo que Salomón está tratando de decir nuevamente es buscar para comprender. Yo quiero escuchar y quiero buscar para comprender algo. Yo quiero escuchar y pregunto, pero pregunto para aprender, para cambiar. Y escuchar significa también, si pido un consejo, voy a aplicar el consejo. Escuchar nuevamente no es algo pasivo. No es prestar mi rostro con mis oídos y mi vista a la persona, pero cuando por dentro digo, no estoy entendiendo ni lo que me estás diciendo. O es más, no voy a seguir lo que tú me estás diciendo. Entonces, escuchar para Salomón nuevamente es ganar los afectos de esa persona. Y que esta persona ceda a los consejos de Dios. Esta persona se deje guiar por lo que Dios le está diciendo. Escucha nuevamente. No es aparentar que estamos escuchando. Es como, por ejemplo, si tú vivías en un edificio y te da la noticia que tienes que evacuar el edificio, pero que lo van a hacer por orden y van a ir por pisos. Y te van a decir, vamos a llamar por pisos y cada familia que está en sus apartamentos tiene que escuchar su nombre para que salga en orden. Ahora bien, si usted se distrae, nadie lo va a buscar. Si usted no escuchó su nombre como familia, nadie va a tocar la puerta. Ahora bien, a las 6 de la tarde derrumban el edificio. Estés ahí o no estés ahí. ¿Ustedes creen que vamos a estar jugando? ¿Ustedes creen que, bueno, ponga música? Está loco. Tenemos que salir en el momento en que diga, Galeano, salgan. Y yo creo que voy a jugar con Sebastián, prender la aspiradora, poner la televisión. No, nadie haría eso en su sentido, en todo su sentido. Es más bien, estuviéramos esperando porque no puedo salir antes y cuando digan familia Galeano del apartamento 200X, yo salgo por esa puerta. Bueno, Salomón está diciendo, escucha, porque ahí se encuentra la vida. Pon atención a lo que Dios está diciendo para ganar conocimiento. Escucha nuevamente. Está atento, vigilante, pendiente para escuchar mi nombre. Nuevamente, ¿por qué digo esto? Porque lo segundo, lo que Salomón dice, velar. El versículo 34 dice, bienaventurado es el hombre que me escucha, ¿cómo? Velando, es una acción continua. Ahora, ¿qué significa velar? Bueno, velar significa mirar. Pero no es simplemente mirar, es observar nuevamente, es contemplar. Hay una diferencia en ir a un museo de arte, con pinturas de arte, y tú pasar así. Eso es muy diferente, eso es mirar. Tú pasas por las 50 imágenes que hay ahí, pinturas, y tú pasas así rápido. Cuando una persona conoce de arte, se va a detener a contemplar la pintura y ver qué estilo usó, cómo lo hizo, qué textura tiene, qué colores, qué hay ahí, qué mensaje tendría. Eso es contemplar. Bueno, Salomón dice, aquel que está nuevamente
velando a mis puertas. Él está esperando, está contemplando, está observando. Es casi como cuando tú tienes que pasar una calle que es bien transitada. ¿Tú la pasas como mirando el celular? Bueno, hay algunos que lo hacen, no sé cómo. Pues tienes que estar pendiente. Quizás los que crecimos en una ciudad con muchos carros, yo veo que mis hijos, por ejemplo, están ahí, guapa. Y yo, mi amor, pero mira, porque no tienen ese hábito. No crecieron yendo al colegio caminando, en bicicleta. Ellos de la casa al carro, del carro a donde van. Bueno, nosotros que crecimos en una ciudad, o miras o mueres. Tú te bajas del bus y no te bajas como un loquito ahí bajando. No, pasa una moto, pasa una bicicleta y te voló. Tú sabes muy bien que antes de bajarte tú miras y vuelves a mirar. Pasa una moto y te atropelló. Bueno, Salomón dice, vela, mira vigilantemente, está preparado nuevamente. O es como cuando, por ejemplo, algunos de ustedes que tienen familiares en el exterior y que quizás no los han visto por muchos años. Yo recuerdo que después de un tiempo, nosotros viviendo en Colombia, no podíamos ver a mi papá hasta que nos trajo para acá, pero yo recuerdo cuando después íbamos a recibir familiares y tú vas a recibir un familiar que no has visto por años, ¿tú qué haces? ¿Estás mirando el teléfono? Ay, no, hay gente que lleva letreros, flores, los balloons y están esperando. Ese no es. Están velando, mirando atentamente hasta que aparece, porque tú has estado pendiente. Bueno, la Biblia dice, mírame, búscame, vela por mí, vigilantemente, ansiosamente. Porque nuevamente búscala por todos lados, vela sus puertas, espera que ella salga, espera que se asome nuevamente. Pero esto es una disciplina diaria. Velar no es algo que sucede los fines de semana. Ni escuchar la sabiduría es algo que sucede un domingo. Velar por la sabiduría no es simplemente entrar a este lugar. Velar significa una acción diaria donde tú busques. ¿Sabes por qué? Porque lo tercero que Salomón dice es aguardar. Velando a mis puertas día a día, aguardando en los postes de mi entrada. ¿Qué significa aguardar? Bueno, es esperar, es perseverar. Nadie aprende de un momento a otro. Parte de crecer en sabiduría es que tú estás aguardando en los postes, en la puerta, estás esperando, estás creciendo. Nadie tiene un título, una carrera en un fin de semana que sea legit, que sea realmente buena. Hay seguro universidades que te dan un título en una semana, pero una buena carrera no se toma un fin de semana. Ni tampoco se construyó el edificio más alto del mundo que está en Dubái, que son 163 pisos. No se construyó en un mes. Se tomó 6 años para construir eso. Bueno, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Nosotros tenemos que crecer en la virtud que hemos perdido, y es la virtud de practicar el esperar y el aguardar. Pero el esperar por la sabiduría y aguardar por la sabiduría no es hacer nada. Es que tú estás esperando, viendo, estás midiendo, por así decirlo, cuánto estoy creciendo y dónde no estoy creciendo. Y en las áreas que no estoy creciendo, no soy pasivo, pero tampoco impaciente. Señor, ayúdame, y celebra los frutos tuyos como los que están a tu alrededor. Estás velando por ella, estás esperando por ella, amas lo que Dios está haciendo intencionalmente. Y ahora sí, ya para ir cerrando. ¿Por qué escuchar? ¿Por qué velar? ¿Y por qué aguardar por la sabiduría de Dios? Bueno, Salomón nos da 2 fundamentos. En el versículo 32 y en el versículo 35 él dice, porque escuchar, velar y aguardar es el camino de ser verdaderamente bendecidos. Bienaventurados, dice, porque bienaventurados son los que aguardan mis caminos. Porque yo voy a escuchar la sabiduría, porque vas a ser bendecido. Bienaventurado, vas a ser realmente feliz, vas a encontrar y hallar vida, vas a recibir y el favor o la voluntad o el deleite del Señor. Y esto es lo que nosotros estamos buscando en todo lugar. Estamos buscando felicidad, estamos buscando vida, estamos buscando ser y tener gozo, pero realmente lo buscamos en otros lugares donde realmente no nos dan gozo. Más bien nos drenan, nos cansan, nos desvían de los propósitos de Dios. Y Salomón termina con una advertencia. Si está la motivación de la eternidad, de la sabiduría de Dios y que ella es vida, quizás algunos se preguntan, ¿y si yo no quiero escuchar? ¿Y si yo no quiero velar? ¿Y si yo no quiero aguardar la sabiduría? ¿Qué va a pasar?
Versículo 36 es tan increíble que dice, pero el que peca contra mí, a sí mismo se daña. Nuevamente, dañarse es poco a poco. Cada acto de necedad te está dañando. Cada acto de ir contra la voluntad de Dios te daña y dañas a otros. Y Salomón resume esto y dice, ¿no quieres escuchar la sabiduría? Entonces quiere decir que tú me odias. Y como tú no quieres amarme pero odiarme, quiere decir que tú sí amas, pero amas la muerte. Entonces nuevamente, Salomón termina de esta manera para contrastar la realidad de ambas cosas. Sabiduría da vida. Necedad trae muerte. Camino de vida, sabiduría de Dios. Camino de necedad, camino de muerte. Entonces, ahí está, Salomón dice, ahí está la señora sabiduría, que es eterna porque estamos hablando del Dios eterno. Ahí está la señora sabiduría, que es vida porque estamos hablando del Dios que da vida. Ahí está. Entonces, la pregunta del millón es, ¿vamos a escuchar la sabiduría de Dios para creer y vivir? ¿O vamos a seguir siendo un club de fans de la sabiduría, bien distantes de la sabiduría? Más bien, la invitación es que por gracia en Cristo nos mudemos con la sabiduría, caminemos con ella, vivamos con ella, porque solamente ahí encontraremos lo que la sabiduría da y es vida, favor, gracia, el deleite de Dios que solamente Dios da. Así que acompáñame a orar. Padre Dios, yo te doy gracias por tu palabra, te doy gracias por revelarnos, mostrarnos tu sabiduría eterna. Y esta sabiduría tuya que es eterna es la sabiduría que da vida porque es vida. Pero la sabiduría eterna y que es vida nos ha sido mostrado perfectamente en el eterno Cristo que entregó su vida para darnos vida. Señor, gracias por tu sabiduría. Síguenos enseñando a contemplarte para desearte más. Ayúdanos a buscar vida, gozo en el lugar perfecto y es en la persona perfecta de Cristo. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.